Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas y arrugas pronto el Señor viene a buscar. Deja las cosas que están manchando tu vestidura de santidad, porque con manchas y con arrugas al cielo nunca podrás entrar, y con arrugas al cielo nunca podrás entrar. Para la gloria del Señor, estas son las bocinas que predican la palabra del Cristo de la gloria, y pronto estaremos escuchando unos momentos lo que se predica a través de ella. Podemos notarla, son 4. Aquí tenemos gloria al Señor. Satanás también se ha enojado con estas bocinas. Bendito sea el Señor. Y esto es lo precioso, que entonces sabemos que estamos en el buen camino. Aquí tenemos un impacto también de bala. En este lugar tenemos el impacto de bala donde entra por esta parte. Aquí lo tenemos. Este es un impacto, gloria sea el Señor, aproximadamente de un R15. Lo tapamos aquí para que la lluvia no le perjudicara adentro. Entonces aquí se mira, entonces, si lo agarramos de esta manera, aquí va el disparo. De aquí a este lado, cruza de paso acá a este otro lado. Lo tenemos entonces acá. Pasamos en este lado cuidadosamente. Aquí está. Gloria al Señor. Aquí tenemos entonces donde viene a dar. Aquí tenemos su salida. Este, como decimos, es un disparo aproximadamente de un R15. ¿Cómo odia Satanás esta palabra? Pero por eso nos vamos a detener en ningún momento. Aquí tenemos entonces el impacto de la bala contra estas bocinas. Aquí tenemos la entrada, como dijimos. Aquí lo podemos ver. Esta es, y si agarramos para acá, está entonces su salida. En este otro lado acá. Miremos, notemos. Aquí está la entrada. Y aquí por donde ve el dedo está la salida en el otro lado acá. Aproximadamente en este lado aquí. Vamos a dejar aquí la cámara. Entonces ahí estamos donde entra y sale. Esta es la entrada. Esta es la entrada del impacto. Y si le hacemos ya para este otro lado, aquí está la salida. Exactamente la salida del impacto de bala. Gloria sea el Señor. Esto da testimonio de que entonces este mundo odia a Jesús. Este mundo aborrece a Cristo Jesús. Aquí lo tenemos nosotros entonces, este mundo aborreciendo a Jesús. No podemos creer en esa mentira llamada Navidad, donde la gente lo que hace es algarabía y fiesta pagana. Aquí están estas bocinas. Ahora escuchemos por un momento el mensaje que a través de ellas se oye. Gloria sea al Señor. A prueba de balas, en medio de balaceras, Dios es glorificado. Aquí tenemos entonces donde dice verdad, justicia y juicio. Esto es lo que predica entonces este mensaje. Verdad, justicia y juicio. Gloria sea al Señor. Ahora escucharemos lo que dice el Señor a través de su palabra, y por eso es aborrecido el Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a abrirlo por dentro para poner entonces luego el mensaje. Gloria a Cristo para siempre. Aquí tenemos los aparatitos. Bendito sea Dios, lo encendemos. Bendito sea. Y escuchamos entonces lo que dice aquí. Este es el mensaje. Satanás odia por completo este vehículo. Y a Arzú, Satanás lo aborrece mucho. Aquí tenemos entonces todo el vehículo. Gloria sea el Señor. Ya es de noche, pero podemos ver para la gloria de Jesús. Aquí dice la voz de Dios. Escuchemos entonces el mensaje. Gloria al Señor. Y esto es lo que Satanás no quiere. Aquí dice la voz de Dios enfrente del vehículo. Aquí lo podemos observar. La voz de Dios, y luego aquí enfrente, el fin viene pronto. Esto es lo que tenemos. Como es de noche, casi no se puede observar. Gloria a Dios. En medio de las balas, la palabra del Señor es anunciado.
Bendito sea el Señor. Una prueba más de que el mundo aborrece a Jesús. Aquí tenemos entonces nosotros el impacto de la bala. Estos son los mensajes. Escuchémoslo entonces ahorita. Satanás aborrece esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Daos a Dios y Él se acercará a vosotros. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ellas dañaban de sus hurtos. Jesús es la piedra reprobada, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este es el mensaje que se predica, en lo cual el diablo aborrece este vehículo. Entonces, ahí podemos ver las evidencias de la balacera, ¿verdad? Como Satanás le dispara también al vehículo. Gloria a Dios. Arzú está muy contento por esto, bendito sea el Señor, porque esto es una evidencia de que Dios es aborrecido. Dios es aborrecido. Este mundo no quiere al Señor, pero Arzú no se detiene. Gloria sea al Señor. Siempre ha dicho Arzú: Satanás, no te tengo miedo. Aquí entonces tenemos la evidencia del disparo. Satanás, no te tengo miedo. Ese es el mensaje de Dios. No temáis al que mata el cuerpo, pero después no puede hacer nada más. Entonces aquí tenemos, para finalizar, el impacto. Gloria sea al Señor. Aquí está el impacto, la entrada. Esta es la entrada entonces, y tenemos, como digo, donde está el dedo aquí aproximadamente. Aquí tenemos entonces el dedo donde está la entrada. Lo pasamos aquí entonces al otro lado. Aquí está. Por aquí es la entrada y acá está la salida entonces en este otro lado acá. Gloria a Dios. Aquí está la salida. Bendito sea el Señor para siempre. Le digo: Satanás, no te tengo miedo. Muerte, no te temo, no te tengo miedo. Gloria a Dios. Testimonios verdaderos. Este es el Evangelio de Jesucristo. Gloria al Cristo de la gloria por los siglos de los siglos. Aquí tenemos el vehículo que Dios ha dado para que su palabra sea predicada donde quiera que vaya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dice el Señor: el que a vosotros no recibe, tampoco a mí no me recibe. El que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. Aquí tenemos las bocinas arriba de este carro. Gloria a Dios. Donde quiera que vayamos, Él anuncia la palabra viva de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí lo tenemos también. Satanás está muy enojado con este vehículo. Lo ha disparado también los parlantes. Vamos con las evidencias. Qué lindo es el Señor. Esto sí que vale la pena. Arzú está dispuesto a padecer por la causa de Cristo. No solamente necesidades, hambres. También dispuesto a morir por causa de Cristo. Aquí tenemos la bocina. Entonces vamos a ver los impactos de balas arriba de este vehículo. Para la gloria del Señor, estas son las bocinas. Bendito sea el Señor para siempre. En estas bocinas ya pronto vamos a estar escuchando el mensaje que se oye. ¿Cuáles son las palabras del Señor a través de este vehículo? Veámoslo aquí entonces, los impactos. Trepamos más cerca para poderlo ver. Ahorita tenemos aproximadamente ya las 6 de la tarde. Siempre decimos: Jesucristo a prueba de balas. Bendito sea el Señor de señores para siempre. Miremos aquí. Hay un impacto de una bala. ¿Podemos observarlo? Gloria a Dios para siempre. Aquí está. En la parte de aquí de atrás. Bendito sea el Señor. Este es un impacto de bala. Vamos a ver casi si le ponemos la luz. A ver si logramos ponerle luz a esto. Gloria sea el Señor para siempre. A ver dónde dice light. A ver dónde dice light. Aquí vemos más claro. Este es el impacto de bala en esta parte de aquí. Gloria sea el Señor. Esta es la parte donde tenemos aquí. Bueno, no sé por qué está apagando y prendiendo. Bueno, veamos aquí entonces. ¿Por qué apaga y prende? Vamos a ver. Si ponemos este otro lado aquí. No, no es aquí. Daremos comienzo a este tema que dice dones espirituales
dones espirituales, que muchas personas dicen el que no habla en lengua no puede ir al cielo. Y esto es muy fuera, es un eslabón perdido. Para eso tendremos que ir a la Escritura. Primero empecemos con los dones espirituales. Si nos vamos al libro de San Juan, capítulo 20, San Juan, hablaremos de Jesús y su resurrección. Verso 21, capítulo 20, verso 21. Voy a hablarlo claro en la gramática castellana, española, que muchos, y esto se ve más en el pentecostalismo, en el error de lo que es el pentecostalismo. Repito, este error se mira en los pentecostales, que se mueven tanto en emociones, en partes emotivas, donde ellos dirán que es una blasfemia y no es cierto. Tengo mucho aval que todo el G12 salió del pentecostalismo. Tengo mucha base donde el pentecostalismo ha venido a ser nada más emocionalismo. Por supuesto, no todos ellos. Sin embargo, la mayoría de ellos sí han venido a ser emocionalistas. Hablaremos entonces nosotros de que aquel mentado fundador de los testigos falsos de Jehová salió del pentecostalismo. Hablaremos también de que el llamado fundador de los Creciendo en Gracia, José Luis de Jesús Miranda, ahora ya fallecido y condenado, perdido ahora para siempre, también salió de la iglesia pentecostal. El mentado Evelio en Puerto Rico, también, que dijo que el Espíritu Santo le había enseñado a él que solo tenía que hablar de Jesús y que no tenía que mencionar al Padre ni nada de eso. Vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. Tres temas muy importantes: los dones espirituales, vamos a ver también lo que es la Navidad, y también estaremos hablando de los que dicen no, solamente en el nombre de Jesús, y si usted no se bautiza en ese nombre no es salvo. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Ok. Arranquemos entonces con los dones espirituales. Voy a ser breve porque realmente faltaría mucho tiempo para hablar y aclarar esto, pero con un solo versículo, 2 o 3 basta, bíblicamente. Vayámonos entonces al libro de San Juan, capítulo 20, en el versículo con el tema dones espirituales. San Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, oiga, habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Oiga que claro, la pregunta es, ¿comenzaron a hablar en lengua todos ellos? Ninguno de ellos habló en lengua. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Sí. A menos que le quitáramos a la Biblia y lo hagamos herejía y lo cambiemos y lo traslademos a otro lado. Repito, aquí me plantaría ante el mismo diablo, ante el mismo dragón, ante cualquier religión, de que Jesús les dijo en San Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, les dijo: recibid el Espíritu Santo. La pregunta surge: ¿hablaron en lengua? No. ¿Comenzaron a sanar enfermos? No. Pero la pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo en ese momento o no? Repito, ¿el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, omnipotente o no? Simplemente no se había manifestado. Porque si hablamos de dones del Espíritu Santo, Rahab tuvo un tributo de fe, y la Biblia habla de la fe, que es un don del Espíritu Santo. La fe, a menos que queramos aislar eso de la Biblia. La fe es un don del Espíritu Santo, uno de los regalos de él. Hablamos de Sansón en aquel tiempo, también, hombres que por la fe, Daniel, y faltaría tiempo, Moisés, y todos, y no se hablaba del Espíritu Santo, señores. La pregunta es, ¿y esta gente que recibieron el Espíritu Santo, solo porque no hablaron en lengua, no eran salvos? La pregunta es, y toda esa gente y esas generaciones que partió a la presencia de Dios, Elías y todos ellos, entonces no fueron salvos. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios no cambia, entonces tales personas, a menos que digamos que se perdieron, desde Noé, que por la fe edificó el arca, y vamos aquí hablando de que no hablaban en lengua. Por supuesto hablaban su idioma, el lengua que ellos hablaban, el idioma que ellos podían entender. Entonces quede claro, aquí la escritura es muy claro y llano, que esta gente, el Espíritu Santo vino sobre Sansón.
El Espíritu Santo vino sobre David. El Espíritu Santo venía, dice, y vino sobre él el Espíritu de Jehová. Y agarraba una fuerza terrible Sansón. Podemos notar nosotros que con una sola cosa tenemos que experimentar y hablarlo claro. El Espíritu Santo de Dios se paseaba sobre las aguas. Y las aguas dan testimonio. Dice, 3 son los que son testigos en la tierra. Ahora, si vamos a hablar de un testigo, veremos el agua tiene 3 cosas: líquido, sólido y gaseoso. Líquido, sólido y gaseoso. Hay una triplacidad, triple, entonces trinidad en ellos. Tripatito, somos seres con cuerpo, alma y espíritu, pero no somos, yo soy cuerpo, alma y espíritu, y no soy 3 personas diferentes. Siempre sigo siendo la misma persona. Entonces, hablando de los dones espirituales, cuando nosotros vemos esta gente aquí, todos ellos fueron salvos después de la resurrección de Jesucristo. Lo que se ocupaba era que Jesucristo viniera a redimir, no el hablar en lengua, sino que Jesús, el Salvador, viniera a darle vida a su creación, a buscar lo que se había perdido. Y quede claro y sentado. Vuelvo a repetir, San Juan dice acá claramente: entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿empezaron a hablar en lengua? ¿Se cayeron al suelo? No. ¿Estaban ellos allí motivados? No. Ahí miramos a Ana, una mujer que balbuceaba con sus palabras. Y esta mujer, dice, Elí la tuvo por ebria, que había bebido vino o sidra. Ella dijo, no, yo no he tomado vino ni sidra. Ella había derramado su alma delante de Dios. Repito, si nosotros decimos, es una herejía decir que alguien hasta que habla en lengua es una evidencia que recibió el Espíritu Santo, está muy equivocado. Porque aquí San Juan lo debate muy claro, que Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y desde entonces lo recibieron. La persona que recibe a Cristo no puede separar el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús es el Espíritu. Ya lo dice la Escritura en el libro de Corintios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Si hablamos del Espíritu Santo, Jesús dijo en San Juan 6, mis palabras son espíritu. Entonces el que recibe la palabra recibió el Espíritu, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu. La pregunta es, ¿qué clase de espíritu es la palabra de Dios? ¿Es santo o es espíritu inmundo? ¿O hay 4, 5, 6, 7 espíritus santos? ¿Hay unos 20 espíritus santos? Dice Jesús en su palabra, el que tiene mi palabra tiene vida eterna. Y la palabra que he hablado es vida y es espíritu. Son espíritu y son vida. Por eso es que dice la Escritura, el Padre a nadie juzgará, el juicio se lo dio al Hijo. Luego el Hijo dice, yo no juzgaré a nadie. Parece que uno le tira al otro y el otro dice, no, yo no he venido a juzgar. Luego Jesús dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará. Esto está en el libro de San Juan, clarito lo dice. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella les va a juzgar, la palabra que hablé. Por eso es que se abren 3 libros. La palabra de Dios es una, la Biblia, la cual va a juzgar el mundo. La segunda que va a juzgar el mundo son el libro de las obras. Dice claramente, y pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que hacían lo bueno y a los que hacían lo malo, condenación. Es lo que dice Juan 5 también, del 24 al 28. Que según su obra también. Ahora repito, pero esta obra debemos de entender es las malas acciones, porque el árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Entonces, ¿de qué fruto está hablando acá? El fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos? Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está hablando de dones, los dones del Espíritu. Entonces, el árbol se conoce por el fruto. El Espíritu ha venido para que tengamos frutos. San Juan 15 dice, yo he venido para que lleven frutos. No está hablando de dones. Verdaderamente, donde muchos se basan solo en los dones. Yo hago señales, pero Jesús dijo, en tu nombre hicimos señales, hablábamos en lengua, hacíamos, echábamos fuera demonios, y esta gente era condenada. Entonces, quede claro que por el tiempo que tenemos no podemos especificar claro esto, pero la Biblia habla claramente de que el árbol se conoce por su fruto, y los frutos eran los dones del Espíritu Santo. Esos frutos, eso es lo que dice: gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, templanza. Y la Escritura habla claro, manifiesto, son los frutos del Espíritu.
Él habla claro. Entonces, el árbol se conoce por eso. Entonces, todo buen cristiano hace buena obra no para salvarse, porque Efesios capítulo 2 dice, por gracia soy salvo, versos 8 y 9. Pero en el verso 10 dice claramente, y que Él preparó obra de antemano para que anduviésemos en ella. Ahí está. Hacemos buenas obras por ser salvos. Ahora, donde nadie se salva por obras, nadie se salva por lo que hace, ya es donde Pablo dice, el hombre es justificado no por las obras de la ley. Estamos hablando con los que dicen, yo guardo los 10 mandamientos, yo guardo el sábado, y eso es fuera de la palabra del Señor. Porque claramente está que Jesús dijo claramente en su palabra que Él había venido para cumplirla. Y habló claro, cualquiera que enseñe otra cosa, muy pequeño será llamado, no dijo será condenado. Mientras Jesús no había muerto, no se había cumplido la ley. Jesús es el fin de ella y Él vino a cargarlo. La ley era una sombra de lo real, Cristo vino y la cumplió. Ahora, con esto, ¿qué estamos diciendo? Que ya quedan abolidos los 10 mandamientos. No, los cumplimos, pero no estamos bajo ellos. Lo voy a decir de esta manera. En una casa hay una pared escrita que dice no escupir aquí, o no fumar. Veo que yo, como no fumo, estoy cumpliendo esa ley, pero yo no fumo. Para mí no es una carga. Entonces no es una ley, porque yo no fumo. Sin embargo, la estoy cumpliendo. Y dice no escupir, como no acostumbro a escupir el piso, también la estoy cumpliendo. Pero aquel que escupe y aquel que fuma, sí la están cumpliendo obligatoriamente. Eso pasa con los adventistas que guardan la ley. Ellos la cumplen obligatoriamente. Obligatoria. No obstante, si nosotros nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar muchos errores doctrinales en todo lo que estamos viviendo en el tiempo del siglo XXI. Volviendo a los dones. La gente dice, si usted no habla en lengua, el pentecostalismo es el número 1 para decir eso, porque se han quedado con el eslogan de que Pentecostés significa poder, se equivocan. Los judíos celebraban Pentecostés, hubieron antes y después Pentecosteses, esa ceremonia 50 días, y no cayó nunca el Espíritu Santo, solo en un día del Pentecostés. Y no quedó con poder ese día tampoco, ni el nombre Pentecostés no quedó, aunque tú te denominas pentecostal. Vive Dios delante de cuya presencia estoy, que no tiene poder ese nombre pentecostal, ni pentecostalismo. El poder es de Dios, porque dice claramente, de Jehová es el poder. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, de Jehová es el poder, no en el pentecostalismo. Quede claro que aquí Jesús le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y está claro que esta gente no habló en lengua inmediatamente. En el libro de Hechos se manifestó, como que yo tenga oculto algo y luego lo manifiesto. Lo tengo aquí, pero oculto. Luego lo manifiesto. Ya existía, pero solamente lo manifesté. Porque por la fe y todos esos dones del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos, dice claramente por la fe, Abraham por la fe. Y la fe que era un don del Espíritu Santo. Y si hablamos del Espíritu Santo, entonces no existía. Entonces Dios se separó de su Espíritu. Hablemos del agua entonces. 3 dan testimonio. ¿Podremos separar líquido, sólido y gaseoso? No. Ahora cumplamos 3 cosas en la misma agua. Yo le digo, tráigame agua. Usted me trae agua. Le digo, esta agua está tibia. Esto no sale a nada. Tráigame hielo. Siempre me va a traer agua, pero con otro nombre. Se llama hielo. Se llama hielo. Ahora le digo, hombre, estoy cansado de esta agua. Ya no la quiero aquí. Y no quiero este hielo aquí tampoco. ¿Qué hacemos? Evaporicémoslo. Hagámoslo que se haga vapor. Luego se va, símbolo del Espíritu Santo. Nadie mire el vapor, se va. Símbolo, los 3 son inseparables. Cuando es vapor es agua, cuando es hielo es agua. Y cuando es agua siempre, pero con diferente nombre. Hielo, vapor y agua. Pero no podemos separar los 3. Lo mismo es así. Entonces, en cuanto a que hablamos de que si alguien no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo, no es salvo, están equivocados. Cualquier pentecostal debajo de la tierra, debajo de los cielos, digo debajo de la tierra los que ya murieron. Debajo de la tierra los que ya murieron equivocados creyendo eso. Entonces, que porque alguien no habló en lengua se equivocan. Tendríamos que abolir entonces, quitar San Juan. Luego, cuando se manifestó en el día del Pentecostés, la pregunta es, entonces los que murieron antes no se salvaron. Si se salvaron, por supuesto, porque la salvación la da Cristo, quede claro. Hay mucho que hablar de eso, pero como somos 3 temas que tenemos que tocar, y quiero dar solamente parte de esencia de lo que es. Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo.
y no comenzaron a hablar en lengua. Dios no se separa del Espíritu Santo, porque Él es Espíritu. Dice, Dios es Espíritu. ¿Y qué clase de Espíritu? Espíritu Santo. Y los que le adoran en Espíritu es necesario que le adoren. ¿En qué clase de Espíritu? ¿Espíritu del hombre? No, Espíritu Santo. Entonces Dios, decimos el hielo, se llama hielo. Decir Jesús vino en el nombre de Jesús. Lo trajo Gabriel, vino con orden de Dios que se llamaría Jesús. Pero nunca se llamaba Jesús así en la eternidad. Su nombre era Señor. Por eso encontramos en el principio era el verbo, la palabra. El principio era el verbo. El verbo era con Dios, dice San Juan, y el verbo era Dios. Y dice el verso 14, San Juan 1, y el verbo fue hecho carne. Por eso Timoteo, dice Pablo, indiscutiblemente Dios fue manifiesto en carne. Luego dice claramente Colosenses 1:15, que por él fueron hechas todas las cosas. Lo mismo lo dice San Juan. Por Jesús fueron hechas todas las cosas. Y luego lo dice Hebreo. Él es la sustancia del mismo Dios, es la imagen del mismo Dios. Pero si nosotros hablamos de la imagen, vamos a tomar una fotografía, sale lo negativo. Cuando usted mira lo negativo, no conoce la persona, símbolo del Espíritu Santo, no lo conoce. Pero cuando revelamos, al revelar la foto, sí se conoce. Pero usted puede destruir la foto, pero no destruye a la persona. No lo puede destruir. Y no destruye el negativo porque no conoce si es su amigo o un enemigo. No lo conoce, no lo puede ver, la negativa. Pero ya cuando usted ve revelado, dice, este fulano lo odio. Jesús vino como una imagen de Dios. Dice la Biblia, él es el imagen del Dios invisible. Jesús era Dios 100% y era carne 100%. Nadie podía matar a Dios, pero a Jesús sí lo podía matar. Repito, agarro el hielo y lo convierto inmediatamente. El hielo, siendo agua, lo hago hielo. Yo lo tiro sobre un cristal, un vidrio, sobre alguna parte, golpea, quiebra el cristal. Pero agarro el mismo hielo ya deshecho en agua, cuyo hielo ahora se llama agua. No lo separé, solo le cambié nombre. Ya no es hielo, ahora es agua. Y la tiro sobre el cristal. ¿Qué hace? ¿Lo quiebra? No lo quiebra porque ya es agua. Ya es agua. Entonces, Jesús caminó sobre las aguas. Claro que sí. Ahora si usted se va a Alaska y esos lugares donde hay nevada, también la gente camina sobre las aguas. ¿Cómo? Caminando sobre la constelación, sobre el hielo. Ahí están caminando sobre las aguas, solamente que congelado. Si caminaran, y puede ser profundidad metros, puede ser metros de altura la cantidad de agua, pero si está congelada, todos caminan sobre las aguas, pero congelada. Note bien, no se hunden. Y Jesús caminó sobre las aguas sin congelarlas. Note bien, entonces si 3 dan testimonio, dice Juan 5, 3 dan testimonio, el agua, tenemos que ver, no se separa. Entonces cualquiera que quiera separar y decir, no, hasta que usted hable en lengua, está separando a Dios. Está separando al que recibe a Cristo desde el momento que creyó en Él, el mismo día que creyó es salvo. Porque Jesús es el Salvador. E inmediatamente tenga conocimiento o no tenga, usted se salva como el ladrón en la cruz del Calvario. Quede claro entonces en ese tema de los dones, que no, que la evidencia es que hablaban en lengua, claro que hay lengua como en 1 Corintios, que alguien hablaba lengua que no se entendía, pero las otras lenguas que ellos hablaron sí se entendió. Medos, pardos, dice, venían de muchas partes y les oímos hablar en nuestro lenguaje. Luego Pablo dice, interprétela, si no quédese callado. Que el pentecostalismo empiece a hablar un montón de cosas. Pablo dijo claramente, prefiero hablar 5 palabras que se entiendan, y no 1000 que no se entiendan. Así que declaro, descartamos eso. Aquí dice, recibid el Espíritu Santo. Al recibir la palabra, recibimos el Espíritu Santo. San Juan 6, mi palabra es espíritu, mi palabra le juzgará. San Juan 12, en el día postrero. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces queda claro allí que la palabra es el Espíritu. El Padre no juzga a nadie. El juicio se lo dio al Hijo. Y el Hijo no juzgará, dice, yo no he venido a juzgar. La palabra que he hablado le juzgará. ¿Quién juzgará? El Espíritu Santo. La palabra. El mismo Dios que es el verbo. Quede claro, esto es misterio. Tendremos que pasar y que quede sentado en eso. Pentecosteses, aunque ustedes se emocionen y todo eso, tengan motivaciones y parte emotiva y sientan que la piel se le pone como de gallina, quede claro. Dios no se mueve en sentimientos.
Ya dijo claramente: la omnisciente, omnipotente, omnipresente, está en todo lugar. Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quede claro. No, ese es un engaño decir que si no hablaron en lengua, que si no fueron bautizados, que si no quedaron, no fueron salvos. Falso, eso es falso. El Espíritu Santo no viene de esa manera. Tras de que reciben la palabra de Jesús, son salvos. El que tiene mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pasó de muerte a vida. Mi palabra. Quede claro en eso. Ahora pasamos al segundo tema. Ya que queremos agarrar 3 temas. Jesús es Dios. Bien, se parecen los temas. Dice aquí en el libro, porque toda la Biblia es la misma. Veamos aquí en 1 de Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Ahí está para alguien que diga: yo solo creo en solo Jesús. Pues están negando al Padre, son el anticristo. El que niega al Hijo, como los testigos de Jehová, que solo dicen Jehová, 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 entonces son el anticristo. Los testigos de Jehová son anticristo. Voy a volver a leer este pasaje de la Biblia. Luego dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El que niega al Padre. El que niega al Padre. No, que Jesús, el que niega al Padre. No lo nieguen, no separen el agua. Líquido, sólido y gaseoso. Si es hielo, pero es la misma agua, pero con otro nombre. Si Jesús era Dios 100%, pero ahora matarán a Jesús, pero a Dios nadie lo puede matar. Fue vivificado en el Espíritu. Mataban la imagen, la fotografía, la imagen, pero no mataban al mismo Dios. Solo que el que no quería la foto, el retrato, no quería tampoco el personaje del retrato. El que mataba a Jesús dice: el que a mí no me recibe, tampoco a mi Padre recibe. Eso es claro, es misterio. Parece que estos mensajes todos son parecidos, y es así, todos se parecen. Entonces vemos aquí: ¿quién es el anticristo? Cualquiera que solo habla del Hijo y no habla del Padre. Y cualquiera que solo hable de Jehová, Jehová, Jehová y no habla del Hijo, son anticristo. Lo voy a volver a leer. El que niega al Padre y el que niega al Hijo son anticristo. Así que cualquiera que lo niegue. Voy a hablar entonces: no podemos separar a Jesús del Padre, ni al Padre de Jesús, ni podemos separar ni hacer 3 dioses, un Dios de 3 cabezas tampoco, sino que no separemos. 3 dan testimonio en la tierra y estos 3 concuerdan. Los 3 concuerdan. El agua, lo que se paseaba Dios en el libro de Génesis, se paseaba sobre la faz de las aguas. En el abismo, Jehová, el mismo Cristo era ayer. Por eso le dijo a los fariseos: antes de Abraham yo soy. Y Hebreos capítulo 13:8 dice: yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Porque Dios no cambia. Antes de Abraham yo soy, le dijo el Señor. Por supuesto, Él venía y se personificaba. Por eso le dijo a Jacob: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Por qué me preguntas? ¿Y qué se llama? En Isaías capítulo 9, verso 6, que dice claramente: será su nombre Padre Eterno, con P mayúscula. Admirable, consejero, Dios fuerte, con D mayúscula. No como la ponen los falsos testigos de Jehová, que Isaías 9:6 lo ponen inmediatamente con D minúscula, lo ponen a Jesús como diablo. Los diablos son los falsos testigos de Jehová que niegan al Hijo. Ellos son los falsos, niegan al Hijo. Entonces ponen a Dios con D minúscula. Busquen usted la Biblia Nuevo Mundo. Dice Dios fuerte, le ponen Padre Eterno. La D la ponen con D de diablo. Esos hijos del diablo lo ponen así, minimizando el Salvador. Si hablamos de hielo, es agua 100%, pero con el nombre de hielo. Si hablamos de Jesús, era Dios, pero con nombre de Jesús, carne, hombre, 100%, el que podía morir y comer y podían tocarlo y verlo, porque al Espíritu nadie le vio. Jesús dijo claramente cuando resucitó: venid, palpadme y ved que un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne. Cuando le dijo Tomás: porque me has visto, creíste. Porque Dios es espíritu, no se puede ver. Entonces se personificó. Pero repito, el agua se llama agua, pero ya es hielo. Ya no le puede llamar agua, llámele hielo. Llámele Jesús, hombre, 100%. 100%. Cuando habla del Cristo,
Voy a hablar por qué los discípulos comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. Porque los fariseos y los escribas habían dicho que cualquiera que dijera que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías, lo expulsaran. Porque los judíos no creyeron que Jesús era el Cristo. Entonces había que expulsarlo. Por eso el mentado etíope que venía de Candace, aquel etíope de Etiopía, el que venía de adorar de Jerusalén, le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice, si crees que Jesús es el Hijo, es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, puedes. Le dijo, creo. Ahí está, yo creo. Al creer que Jesús era Dios, el Hijo mismo, entonces podía ser bautizado. Ya no llevaba la doctrina de los fariseos, ya no llevaba la doctrina de los saduceos, que decían que no había resurrección, que no había ángel, que no había. Entonces esos murieron los saduceos. Aunque los fariseos, Pablo era fariseo, sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Ninguno de ellos se convirtió. Entonces vemos aquí en cuanto a lo que estamos hablando de solo Jesús. Ellos impusieron el bautismo en el nombre de Jesús como un sello. No es que si la persona no se bautiza en el nombre de Jesús no es salvo. Mentiras del diablo. En la cruz del Calvario, aquel hombre ni siquiera se bautizó. Luego dice Oseas, en el capítulo 6, verso 2, Oseas dice, nos dará vida después de 3 días. O sea, no podía ser salvo hasta que Jesús viniera a redimirlo. Por eso es que la Biblia dice que Moisés murió y Satanás contendía por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque no había habido redención. El que salvaba no había venido. Todos pasaban desde el mentado Samuel, pasaban a la mano del diablo. Por eso Satanás contendía, porque no había habido resurrección. Cuando Cristo murió, entonces resucitaron cuerpos, pero no podían salir, dice la Biblia en el libro de Mateo, hasta después de la resurrección de Cristo. Porque Jesús dice en el libro de Apocalipsis, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, y vivo, y estuve muerto, pero vivo, oiga, por los siglos de los siglos. Nunca mataron a Dios, mataron la imagen. Mataron como que usted mate la firma, destruye la firma, el sello de alguien, pero no ha matado a la misma persona. Destruye cualquier cosa, la fotografía, pero no destruyó. Usted viene y dice, voy a destruir este hielo. Viene usted y lo deshace, si hace agua, no lo destruyó. Ahora viene y usted dice, ya me la va a apagar, le voy a meter fuego. Usted le mete fuego, inmediatamente se hace vapor, no lo destruyó, se vaporiza, se hace espíritu. Eso pasó con Dios. Si usted tira el hielo, golpea a alguien, pero si tira el vaso de agua, no golpea a nadie. Si se tira en una piscina de agua, usted verdaderamente puede nadar, y si no sabe nadar, se va a ahogar. Pero si usted se para en una constelación de puro hielo, notamos que usted está caminando sobre agua, pero con otro nombre, hielo. Pero si es agua, quédese allí hasta que venga el sol y la caliente, se derrite, usted se va a hundir, se va a ahogar en la misma agua. ¿Puede la misma agua matarlo? Sí. Se tiró de cabeza en la nevada, en el nieve, en el hielo, se quebró la cabeza. Se tiró de cabeza en la piscina, no, usted hizo un clavado, no se mató, porque sabe nadar. La misma agua lo puede matar, la misma agua no lo puede matar. Jesús mismo lo matará, Él es piedra de tropiezo. Él es el verdaderamente león de la tribu de Judá. Quede claro. Entonces nosotros podemos ver acá, que dice así la Escritura. Todo aquel que niegue al Padre es el anticristo. El que niega al Padre tampoco no tiene al Hijo. Y es anticristo. ¿Quiénes son los que están negando al Padre? No, que solo Jesús, solo Jesús. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. ¿Quede claro? El bautismo no salva a nadie absolutamente. El bautismo en Cristo, en la muerte de Cristo. Por eso Pablo dice, no sabéis que habemos sido bautizados en la muerte. Esa es la muerte, sumersión, sumergirse en Cristo, entrar en Cristo. Muchos van a ser bautizados en agua. Puede hablar alfa y omega, principio y el fin. Menciónele todos los nombres. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy en el Padre es en mí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Verbo. Bautícele en todos los nombres que quiera, título y todo, y no se salva, si no fue sumergido en la muerte de Cristo, porque solo en Él tenemos la vida, en Cristo, no en el bautismo.
no en el bautismo, pero el bautismo es un mandamiento, un requisito, como que usted saca licencia. La licencia no maneja, pero usted necesita eso. Usted lo necesita. Usted ocupa la licencia. La licencia no maneja, pero usted la ocupa. Es un requisito el bautismo. Pero si usted va al presidio, al hospital, se convierte en un alma y no se pudo bautizar porque no se lo dieron, los capellanes del presidio no se lo entregaron, y el día siguiente usted viene para seguir hablando con él y muere ese día, esa noche, ¿se salvó? Claro que sí, porque Jesús vale más que el bautismo. Jesús vale más que el bautismo. Cualquier persona que quiere decir usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, está valorando más el bautismo que a Jesús. Jesús salva sin el bautismo. Se salvó Noé sin bautismo. Se salvaron miles de personas sin bautismo. Abraham, Isaac, Matusalén y toda aquella descendencia. Fue raptado Enoc, el séptimo, y sin bautismo. ¿Por qué? Vemos el bautismo bíblico. Cuando pasó Egipto, salieron de Egipto, Israel, pasaron por las nubes. En el libro de Corintios dice que todos fueron bautizados en la nube. Óyame, ¿existía bautismo? Corintios lo dice, la primera carta de Corintios, capítulo 10. Vaya conmigo a Corintios 10. Dice, todos fueron bautizados en la nube. Alguien los sumergió en la nube, fue que fueron tapados en la nube. Luego dice, todos fueron bautizados en el mar. ¿Qué pasó? En el mar. O sea que las olas lo cubrieron, lo taparon. Era símbolo de muerte. Cuando muere una persona hay que taparlo de tierra. Entonces Cristo tiene que estar personificado en tu vida. Ahora vivo Cristo en mí, dice Pablo. Lo que vivo en la carne lo vivo en Cristo. Cristo en mí. Entonces el bautismo es en Cristo. En la muerte de Cristo, no en el agua. Miles de personas van a llegar al cielo sin haber sido bautizados en agua. ¿Por qué? Porque el Salvador es Cristo. Pero ahora, como vuelvo a repetir, les queda eso como un mandamiento. Entonces esto queda claro. ¿Jesús es Dios? Claro que sí. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, claro que sí. No lo separe. ¿El agua es hielo? No y sí. Sí y no. El agua se llama agua, pero ahora conviértela en hielo en la misma agua. Entonces, los tres son uno, no hay un Dios con tres cabezas. Entonces los discípulos comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús porque no creían que Jesús era el Mesías, el ungido. Ahora cualquiera que diga, ustedes están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es de la Iglesia Católica, se equivoca. La Biblia dice que Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Hay tres dioses? No. ¿Hay un Dios de tres cabezas? No. Pero dice, ¿será llamado Padre Eterno? Sí. Admirable, sí. Consejero, sí. Pero luego Jesús mismo, vuelvo a repetir, ¿mataron a Dios? No, nadie puede matarlo. Vuelvo atrás. Los tres dan testimonio. El agua. Destruyamos el hielo, se convierte en agua. Ahora destruyamos el agua, se convierte en vapor. Ahora no la destruimos. ¿Por qué? Porque es símbolo del Espíritu Santo el vapor. Entonces Jesús vino en carne. Si la persona dice, ustedes bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y están equivocados, se equivoca cualquiera que diga eso. Porque los discípulos no tienen mayor autoridad que Jesús. Y en toda la Biblia, aún en la misma Biblia de esos hombres que dicen que no hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí está también el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está, en la Biblia de ellos. Entonces, claramente, pero no hay que separar al Padre del Hijo, ni el Hijo del Padre, ni el Espíritu Santo. Porque Dios, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no dejó el sol, el cielo abandonado. Porque Él estaba a la misma vez aquí en la transfiguración. Los cielos le quedaban abiertos, entró al cielo directamente. Entró directamente al cielo. Los cielos le estaban abiertos a Él. Pero tenemos que hablar. Cuando vino, se llama Jesús. Cuando regresa se llamará Señor. Por eso dice, nadie llama a Jesús. Oiga, a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo hace que llamemos Señor a Jesús. Luego la Escritura dice claro, y esto es más claro todavía, y dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Luego Apocalipsis dice, y vi que el Cordero fue y tomó del que estaba en el trono, note bien,
el Cordero, Jesús, fue y tomó tomó de la mano del que estaba sentado en el trono. Alguien dirá, ya hay dos dioses. Se equivoca, se equivoca. Jesús en la antigüedad se llamaba Señor, y cuando Él venga se llamará Señor, porque Él dice, me dirán Señor, Señor. ¿Quién aparece? ¿Jehová? Sí. Jesús, sí. Dice, este es del que estaba escrito. Los profetas dijeron, voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino de Jehová. Así decía Isaías, de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, en Mateo 3 dice, preparen el camino del Señor. Y luego dice, de este estaba escrito. Luego Zacarías dice, he aquí tu rey que viene manso, cabalgando sobre hijo de asno. ¿Y quién era? Jehová, dice allá en el Antiguo Testamento. Jehová viene cabalgando, tu rey, con R mayúscula. ¿Y quién vino cabalgando sobre el hombro de un animal? Jesús. ¿Por qué? No separemos a Jesús del Padre, ni al Padre de Jesús, ni del Espíritu Santo. ¿Por qué? Caemos en el anticristo. Ese es el tema entonces de que solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Repito, no podemos separar. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, la imagen y el Hijo. El resplandor, dice, la sustancia misma. Hebreos capítulo 1. Por eso dice, tu trono, oh Dios, capítulo 1, verso 8. Tu trono, oh Dios, cetro de equidad es tu trono de gracia. Entonces entiendan, la Escritura dice que adoraron a Jesús. Los magos que vinieron, ¿por qué lo adoraron? Porque Él era Dios. ¿Por qué lo adoró Tomás? Dijo, Señor mío, y lo adoró. ¿Por qué lo adoró Bartimeo cuando Jesús le dijo, crees en el Hijo de Dios? Él dijo, creo, y lo adoró inmediatamente. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Dice, adoren al Hijo, dice en el libro de Salmos 2, porque se inflama de pronto la ira del Padre. Adoren al Hijo. Entonces, ¿qué? Jesús es Dios 100%, pero es carne 100%. El hielo es agua 100%, pero es hielo. No se llama agua, se llama hielo. Aunque siga siendo el Padre, hay que mencionar a Jesús como hombre. Y verdaderamente el Cristo de Dios, el ungido, el mismo Dios. Cuando hablemos de Dios, no podemos separar al Padre, así como no separamos el agua. No lo podemos separar. Dice, tres dan testimonio. Tres dan testimonio y son uno. No tres dioses, no un Dios con tres cabezas. Quien separe a Cristo y diga solo Jesús, está equivocado. Y el que separe diciendo solo Jehová, está equivocado. Tanto lugar se debe de tener que saber que el agua, aunque se llame hielo, pero hay que llamarle hielo. Repito, ya para entrar al otro tema, agarro el agua y yo le digo a usted, tráigame un balde, un balde de agua, pero no traiga recipiente, no traiga nada. Usted dice, no puedo. Yo le digo, sí puede. Métalo a una congeladora y congélelo. Y lo trae. Ahí está. Usted lo trae sobre el hombro. ¿Qué trajo? Trajo el agua. Usted no podía, ¿no? Pero lo congeló, lo cambió. Ahora déjelo que se deshaga, se vuelve agua. Su naturaleza, al matar a Jesús, Él volvía a su naturaleza, a Dios. Volvía a ser Dios nuevamente a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad. Ahora, ¿por qué nos enseñó a decir Padre nuestro que estás en los cielos? Él vino y nos dio ejemplo. Dice, por eso dice Hebreos capítulo 2, que como los hijos participaron de carne, Él también vino y participó de lo mismo. Versículo 12 hasta el 14. Entonces, ¿Dios es carne? No. Por eso dice, Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Entonces se personificó en María, como dicen los católicos, madre de Dios, negativo. María es madre de Jesús, pero no madre de Dios, porque Dios estaba en el cielo, el cual mandó a Gabriel. Y Gabriel vino y le dio la noticia a María. Entonces, vemos que no era madre de Dios, era madre de Jesús. María no era madre de Dios, era madre de Jesús. A Jesús lo mataban, hambrió, tenía hambre, dormía, se cansaba. Porque era una foto, una fotografía, la misma imagen de Dios. Solo, como digo, la misma agua, pero es hielo, con el nombre hielo. Ahora, pasamos al tema de que si negamos al Padre, son anticristo. Lo dice Primera de Juan 2, 22 y 23. Cualquiera que niegue al Padre son anticristo. Que solo Jesús, cuidado.
Jesús, verdaderamente. Cuando hablamos de hielo, solo hielo. Si hablamos de Jesús, solo Jesús. Si hablamos de Jehová, solo Jehová. Si hablamos del Espíritu Santo, no se separa. No pueden separar. El que tiene a Jesús tiene el Espíritu Santo. Él sopló y dijo, recibid el Espíritu. Y nadie habló en lengua. Quítese de eso de la memoria. Que si no habla en lengua no es salvo. Que si no es Pentecostés, mentira. Bautistas van a ir al cielo. Lo mismo que algunos pentecosteses, no todos. De la sala evangélica van a ir al cielo. Y todo aquel que ama justicia y verdad, la Biblia lo dice claro, va a ir al cielo. No necesita ser bautista, pentecostés, no necesita ser de ninguna secta. Simplemente reconoció a Jesús como su Salvador por la palabra, llegó a la salvación a Él. Eso no es herejía, es palabra de Dios. Se muere ese momento, se va con Dios, se va con el Señor. Y no estamos hablando de salvo, siempre salvo, como unos hijos del diablo ahí que hablan de alguien, ¿cómo le llaman a este? Calvino. Yo no sé nada de Calvino. Esto les pasa que se ponen a leer otros libros que hablan de la Biblia en vez de leer la misma Biblia. Claramente, si alguien dice que después de salvo no se pierde, pregúntele a Satanás si se perdió en el propio cielo. Claro que se perdieron la tercera parte de los ángeles. Entonces no se metan en ese rollo. Muchos bautistas dicen salvo, siempre salvo, se van a ir al infierno. Porque si una persona practica el pecado, dice la Biblia, en el libro de Ezequiel, lo dice claro, que si el justo confiando en su justicia hace maldad, muere por su pecado, se pierde. Ahora para entrar con el tema de la Navidad. Se fijan un solo versículo leyendo, aunque hay miles de versículos en la Escritura. Hablemos de la Navidad por un momento. Lucas capítulo 22. Los que celebran la Navidad están equivocados. Sean pastores, sean reverendos, sean como ellos se hayan denominado, están equivocados. Pasemos al libro de Lucas capítulo 22. Los que sí celebran eso están muy equivocados. Que la Pascua, que viene la Navidad, son equivocados. Veámoslo acá. Lucas 22. Estaba cerca, óigame, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, la cual se llamaba Pascua. Pascua no era nacimiento de Cristo, ni celebración, tampoco de nacimiento de Cristo. Claro que de aquel. Dice, y vamos a leer el versículo más adelante, 7. Llegó el día de los panes sin levadura. Era necesario sacrificar un cordero pascual. Había que matarlo. A Cristo era necesario sacrificar. Lo mataron en la Pascua. Si ustedes, pastores o quien sea, dicen que celebran Navidad, están tan equivocados como Satanás. ¿Por qué razón? Porque Jesús no está naciendo, lo están matando. Lo están matando. En la Pascua lo mataron. Mire qué dice. Era necesario sacrificar un cordero. Verso 8. Y Jesús envió a Pedro. ¿Cómo es que están haciendo? No están haciendo. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole, id, preparadme la Pascua para que la comamos. ¿Están haciendo? No. Entonces ustedes celebran Navidad. Feliz Navidad, Cristo está naciendo. Mentira. La Iglesia Católica los ha engañado a ustedes. Navidad quiere decir natividad. Natalicio, otro año más. Navidad es otro año. Natalicio, otro año más. Dice aquí, verso 8, Lucas 22. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Óigame. Verso 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Verso 10. Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta donde él entrare. Verso 11. Y decirle al padre de familia de la casa, el maestro, no están haciendo, mire, en la Pascua que ustedes dicen Navidad, no están haciendo, lo van a matar ahí más bien. Dice, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? ¿Están haciendo Cristo? No. ¿Está comiéndose la Pascua? Sí. Entonces todo pastor engañado por la Iglesia Católica, y no solo ellos, hasta algunos de los que bautizan solo en el nombre de Jesús, también celebran la Natividad. Ellos también celebran la Navidad comiendo sus tamalitos ahí. Esa palabra tamal es
vienen derribados Tamuz. Tamuz, a los que endechaban en el libro de Ezequiel, Tamuz. ¿Por qué lo visten de verde? Porque usted va a ver que ponen arbolitos y todo es verde. Note bien. Mire cómo se han desviado de la verdad. Aquí Cristo nos está naciendo. Entonces seguimos leyendo. Verso 12. Entonces Él os mostrará un aposento alto, dispuesto, prepararla allí. Porque, oiga bien, fueron pues y hallaron como les mandó el Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con sus discípulos, oiga, con sus apóstoles, verso 14. Y les dijo, cuánto he deseado comer esta Pascua. No estaban haciendo creyentes que dicen feliz Navidad, Cristo nació. Mentiras del diablo. La prostituta iglesia católica los ha engañado a ustedes. Cristo no está naciendo. Navidad aquí y esto que ustedes llaman Pascua y que ponen arbolitos, ese es un paganismo. Eso lo inventó la iglesia católica con fines de lucro. Venden candelas, arbolitos, nacimientos y en el mundo, menos en el país ateo. En los musulmanes y los ateos no. Pero si usted va a Alemania, celebran Navidad, búsquelo en internet. Sí, celebran Navidad. ¿Creen en Cristo? No. ¿Pero celebran Navidad? Claro que sí. Los países ateos que no creen en Dios celebran Navidad. Búsquenlo por usted mismo, por usted misma. Búsquelo en internet. Que los países comunistas, que son anticristianos, que no creen, ellos celebran no la Navidad. Como usted dice, Cristo nació. Ellos celebran esa fiesta pagana. ¿Por qué? Porque es una fiesta común, rampante, idolátrica, como cualquier fiesta. Seguimos. Verso 16. Porque os digo, no volveré a comer, oiga, la Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Óigame, óigame. Y habiendo tomado la copa, dijo, beban esto. Habiendo tomado el pan, coman esto. Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Inmediatamente le dio a Judas. Judas se fue y lo vendió y lo agarraron esa noche. Creyentes, pastores ignorantes. Pastores ignorantes que dicen celebrar Navidad. A Cristo lo mataron en la Pascua. No sean, aquí en la gramática castellana en el diccionario dice imbéciles. ¿Qué cosa es imbécil? Búsquelo. No va a decir que le estoy hablando mala expresión. Imbécil quiere decir carecen de razonamiento, carecen de entendimiento, carecen. Eso quiere decir una persona imbécil, falto de conocimiento. Pastores, no sean faltos de entendimiento. La iglesia católica los ha envenenado a ustedes, haciéndoles creer que Navidad es nacimiento de Cristo, que Navidad es Pascua. Mentira. Mire, vaya conmigo y va a ver que en San Juan, capítulo 12, Jesús comió la Pascua. San Juan 2:23, Jesús comió la Pascua. San Juan 2:12, va a ver que Jesús comió la Pascua. Mateo 26, versículo 1 al 2, Jesús comió la Pascua. En Deuteronomio 16, 1 al 7, se celebraba la Pascua y Cristo no había nacido. Entonces se celebraba Pascua antes de nacer Cristo. Usted puede ver Deuteronomio en el libro de Éxodo 12, verso 11. Celebraron la Pascua. Versículo 8, celebraron la Pascua. Jesús no había nacido. De Éxodo capítulo 12, verso 11, verso 26, verso 27 al verso 43. Celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua. Ellos celebraban. No era Navidad. No era nacimiento de Cristo. Era una celebración judía. Ya lo dijo. Panes sin levadura. Era la Pascua. Y ahora, ¿qué hacen en la Pascua? La celebran. ¿Cómo la celebran? Con más levadura. Más levadura le echan a los queques. ¿Cómo celebran la Pascua ahora? Con cerdos, con marranos, con cuche, con chanchos. Oiga, todo lo contrario. ¿Cómo celebraban los judíos? Comían un cordero y panes sin levadura. Así es que, pastores, ustedes están celebrando la Pascua del diablo. La Pascua que ustedes celebran es de Satanás. Comen cerdo. En ese momento están comiendo cerdo. En ese mismo momento. Bien, el minuto ya ha terminado. Dios le bendiga. Mi número de teléfono es 99752780. Anótelo. 99
75 27 80. Se lo repito la tercera vez. 99 75 27 80. Se lo voy a deletrear la tercera o cuarta vez. 99 75 27 80. Ahí está. Dios le bendiga. Déjalo todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Quita tus manchas y tus arrugas, mantén tu vida en santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad.